el apóstol Pablo empieza a responder algunas cuestiones que tenían que ver con el matrimonio y estaban relacionadas con algunas preguntas que los creyentes en Corinto le habían hecho llegar a través de algunos hermanos. Recordemos, hermanos, que Pablo está escribiendo esta carta a creyentes en Cristo, santificados, que vivían en una ciudad. Esa ciudad se llamaba Corinto. Estaba en Grecia. Por eso es la primera carta a los corintios, porque los creyentes que viven en una ciudad son la iglesia en esa ciudad. Y entonces Pablo escribe a la iglesia de los corintios en la ciudad de Corinto. Recordemos que la cultura de esa ciudad, era una cultura muy corrompida. Era una cultura que moralmente realmente se había apartado de Dios y había cerrado las puertas a Dios. Era una cultura muy pagana y por ende era una cultura que toleraba muchas prácticas de idolatría, muchas prácticas incluso a nivel sexual de homosexualidad, de fornicación, de adulterio, de poligamia y un sinfín de cosas que no corresponden al consejo de Dios. Y por ende, Pablo está tratando este capítulo en medio de una cultura y de una sociedad muy corrompida. Eso seguramente recuerda algunos países en este momento de este mundo donde realmente, hermanos, hay países donde literalmente le han cerrado la puerta a Dios. Y uno puede hasta respirar en el aire esa moralidad que ha caído por el suelo y esa frialdad para con Dios. Y eso se refleja en la sociedad, se refleja en el libertinaje, se refleja sobre todo en las prácticas sexuales. Entonces, era similar esta situación de algunos países como sabemos hoy que existen. También los creyentes en Corinto estaban viviendo esta situación y por ende mandan al apóstol Pablo algunas cuestiones, algunas preguntas, y Pablo empieza a desarrollar este capítulo tratando de traer orden, de traer un equilibrio y de traer el consejo de Dios acerca de estas cuestiones. Así que, hermanos, vamos a leer, vamos a ir leyendo la palabra y que el Señor vaya abriendo nuestro entendimiento. Dice Pablo entonces en el capítulo 7, al verso 1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Lo primero que dice Pablo, hermanos, es que para él sería bueno que el hombre no toque mujer. Esta frase es como un eufemismo. Un eufemismo es una frase que se utiliza en sustitución de otra frase que para que no quede tan mal, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en vez de desempleo, reducción de personal. Ese es un eufemismo, ¿verdad? En vez de vejez, tercera edad. Queda como mejor, ¿verdad? Entonces, acá Pablo dice, es mejor, es preferible que el hombre no toque mujer. Para no decir lo que sabemos, ¿verdad? Se está refiriendo a la parte íntima, la intimidad, porque ellos evidentemente le habían preguntado a Pablo acerca del hecho de que es mejor estar casado o estar solo, ya que para ellos el sexo, que es algo santo y dado por el Señor, siempre dentro del matrimonio, ellos habían por la cultura llegado a pensar que esto era como un tema tabú, que no se podía tocar. Y algunos hasta empezaron a querer estar solos por el hecho de que no querían practicar más lo que Dios había dado, pensando que de esa manera podían ser santos. Entonces Pablo está trayendo un equilibrio a este tema. Y él dice, hermanos, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero rápidamente en el verso 2, Pablo trae ese equilibrio. En todo el capítulo vamos a ver ese equilibrio. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Para Pablo era mejor que el hombre estuviese solo, porque Pablo, vamos a ver que él también era soltero. Pero Pablo dice, pero a causa de las fornicaciones. Las fornicaciones, hermanos, son cualquier acto sexual que se realice fuera del contexto establecido por Dios, que es el matrimonio.
Entonces, a causa de las fornicaciones, y sabemos que Pablo había tratado en los capítulos anteriores un caso de inmoralidad, en el capítulo 6 él habla del cuerpo, que tiene que ser un templo santo para el Señor y debemos honrar al Señor con nuestros cuerpos. Entonces Pablo dice, prefiero que para mí el hombre esté solo, pero por causa de las fornicaciones es mejor que cada marido tenga su mujer y mujer tenga su varón. Entonces vemos, hermanos, que el matrimonio, una de las funciones, no la función principal, pero una de las funciones del matrimonio, ¿cuál es? Prevenir el pecado de la fornicación. Una de las funciones para aquellos que se van a casar o para aquellos que ya están casados, deben ser conscientes que el matrimonio es un don de Dios también para prevenir el pecado de la fornicación. Dice entonces al verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Los que están casados deben saber que tienen un deber conyugal para con su marido, la mujer, y para con su esposa, el marido. ¿Y de qué se trata ese deber? Pablo está hablando evidentemente del aspecto de la intimidad, porque en el verso 5 dice así, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Miren, hermanos, cómo es práctico el apóstol Pablo. Hermanos, esta sección que estamos leyendo es evidente que se está refiriendo a un matrimonio cristiano. Desde el verso 1 al verso 11, Pablo se está refiriendo a un matrimonio, pero a un matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio establecido por Dios. Y entre un hombre y una mujer cristianos. Y él dice, el marido no debe negarse a la mujer, ni la mujer debe negarse al varón. Deben cumplir con sus deberes conyugales. Da una excepción y dice, a menos que por un tiempo, si deciden abstenerse de tener intimidad y de juntaros, lo hagan para orar, sosegadamente, en tranquilidad. Pero una vez que termina ese tiempo, vuelvan a estar en uno. Ahí vemos también que el matrimonio significa una unidad, para que no os tiente Satanás, porque es evidente que cuando hay una abstinencia, estamos mayormente propensos a caer y debemos ser conscientes que nosotros, aunque ya hemos sido salvos, todavía tenemos un cuerpo de pecado. Todavía tenemos un cuerpo y la naturaleza pecaminosa que se levanta todos los días contra el espíritu. Y hay esa guerra entre lo que quiere la carne y lo que quiere el espíritu. Por ende, hermanos, debemos ser conscientes que el Señor ha provisto aún medios para que la iglesia del Señor, sus familias, puedan caminar en santidad, lejos del pecado. Y uno de esos medios es la institución santa de Dios, que es el matrimonio, para prevenir el pecado si se actúa de la manera como Pablo está diciendo aquí. O sea, no negándonos, cumpliendo nuestro deber conyugal. Pablo dice en el verso 6, mas esto digo por concesión, no por mandamiento. ¿Cuál es la concesión? ¿Cuál es, podríamos decir, el permiso, el consejo, la gracia de Dios? No el mandamiento. Que por un tiempo, si se abstienen, lo hagan para orar. Pero el mandamiento, ¿cuál es? No os neguéis. Hermanos, en situaciones normales, los matrimonios, el marido y la mujer, no deberían negarse. Si nos negamos a nuestro cónyuge, la palabra de Dios nos muestra claramente que estamos pecando y debemos corregir, ordenar ese aspecto de nuestra vida matrimonial, porque el Señor nos concedió el matrimonio para que podamos aún disfrutar de ese don que el Señor dio al hombre y a la mujer. Amén, hermanos. En el verso 4, me salté el verso 4. El verso 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Gracias, hermano. Este texto es muy importante. Aquellos que se van a casar o a los que ya se casaron, tienen que saber que en el momento que dan el sí, delante de Dios, delante de testigos, ellos pierden la potestad, la autoridad sobre su propio cuerpo. Y en ese momento la potestad y la autoridad la tiene su cónyuge, su pareja, su esposa en el caso del varón y su marido en el caso de la mujer. Esto es importante, hermano, porque a veces entramos al matrimonio pensando que todavía podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, cuando queremos, pero eso no es así.
en el matrimonio. Es un vínculo santo donde Dios enseña que la mujer ya no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y viceversa. Si entendemos y si actuamos y obedecemos la palabra de Dios, vamos a ahorrarnos muchos problemas en la vida matrimonial. Hermanos, muchos de los problemas surgen porque no se obedece a 1 Corintios capítulo 7. Amén. Dice así entonces la palabra del Señor al verso 7. Pablo dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo insiste en el hecho de que él quería realmente, y esto yo creo que también corresponde al deseo de Dios, de que todos los hombres fuesen como Pablo. ¿Y cómo era Pablo, hermanos? ¿Pablo estaba casado o estaba soltero? Estaba soltero. Algunos dicen que Pablo enviudó, que estuvo casado y perdió a su esposa. Otros dicen que Pablo fue abandonado por su esposa en el momento de su conversión. No se sabe. Lo que sí sabemos es que en el momento que Pablo escribe la carta, él era soltero. Y él dice: yo quisiera que todos fueran como yo. Y vamos a entender, hermanos, que el deseo de que todos fueran como Pablo, sea soltero, era no para tener más tiempo para ver tele, para jugar fútbol, para comer asado con los amigos. No era ese el objetivo. El objetivo de Pablo y el deseo del Señor es: ojalá todos fuesen como yo, porque yo, decía Pablo, me entregué totalmente al servicio del Señor. Y todo lo que pudo hacer Pablo, lo pudo hacer también porque no estaba casado. Porque si comparamos la vida de un siervo del Señor casado respecto a la vida de un siervo del Señor soltero, el soltero tiene ventaja, tiene más tiempo, tiene menos responsabilidades. Entonces, en ese sentido, Pablo dice: ojalá que todos los hombres tuviesen el deseo de poder servir al Señor completamente. Pero vuelve a traer el equilibrio Pablo. Si no tienen don de continencia, es preferible casarse. El don de continencia es la capacidad dada por el Señor para poder controlarse y no vivir de forma como dice en el versículo siguiente. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Qué claro, ¿no? ¿Cómo es clara la palabra de Dios cuando leemos? Pablo está diciendo: ojalá todos los hombres fuesen como yo y las hermanas, doncellas, también pudiesen dedicarse completamente al Señor. Pero no todos tienen el mismo don. Hermanos, el celibato, el ser soltero, es un don de Dios. Y con ese don viene acompañado el don y la capacidad de poder uno contenerse, controlarse, para no estarse quemando y sufriendo ese estado de soltería, sino viviéndolo en la normalidad. Y si uno no tiene el don de continencia, dice Pablo, es mejor que se case, porque es preferible casarse que estar solo sirviendo al Señor, pero luchando desmedidamente contra estos impulsos. Hay hermanos o hermanas que naturalmente, no todos hermanos, tienen la misma intensidad en cuanto a el tema sexual. Hay algunos que tienen una mayor intensidad y otros menos. Entonces es importante poder entender cómo somos para saber si tenemos el don de soltería o el don del matrimonio, porque también el matrimonio es un don. Hay a veces hermanos o hermanas que quieren casarse sin saber si tienen el don para estar casados y se meten en un problema, porque también el matrimonio es un don de Dios, pero es una gracia que deben recibir los hermanos y las hermanas para poder ser victoriosos en el matrimonio. Entonces Pablo dice a las solteras y a las viudas, como dijimos recién, que para él sería mejor que se queden como él, pero repetimos, si no hay el don de continencia, cásense. Y cásense, hermanos, es casarse, no es convivir. Casarse significa hacer un pacto delante de Dios con testigos
y hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a lo que dictan las leyes de esa nación, porque eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice Pablo al verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, decíamos que era un matrimonio creyente, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí Pablo está hablando vuelve a hablar al matrimonio creyente, que había dado esos consejos al comienzo acerca de la oración, de la abstinencia, del no negarse, y vuelve a decir, a los que ya están casados, creyentes, mando, no yo, sino el Señor. O sea, era el Señor que había hablado de este mandamiento y había dicho, hermanos, no nos podemos divorciar. Cuando nosotros nos acercamos al matrimonio, debemos agarrar una llavecita, como decía mi papá, una llavecita que se llama la llave del divorcio. ¿Y saben qué tenemos que hacer con esa llave? Tirarla al fondo del mar para nunca más ir a buscarla. Porque Dios, hermanos, y esto lo dice su palabra, desde el comienzo hasta el fin, no solamente no tolera el divorcio, lo odia. Dios aborrece el divorcio. Dios no tolera el divorcio. No es según su naturaleza, no está en sus planes. Y eso hay que saberlo desde el principio. Vamos a hablar de las excepciones. No se preocupen. Pero como principio, Pablo llama la atención a los creyentes recordando el mandamiento del Señor. ¿Y cuál es? No se separe. Pero si ya hay algunos que están separados o divorciados, ¿qué dice Pablo? Quédese así o se reconcilia con su marido. Porque si se vuelven a casar después de divorciarse, como sabemos, sin la excepción, vamos a hablar de la excepción, cometen adulterio. Miren lo que dice el Señor en Mateo capítulo 19. Vamos allá. A partir del verso 3, Mateo 19, dice así: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, eso es importante, varón y hembra los hizo? No varón y varón, ni hembra ni hembra, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio es una unidad. Y el matrimonio consiste en que el varón deja a su papá y a su mamá, se une a su mujer y ahora los dos son una sola carne. Y dice el Señor, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor es categórico. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es interesante, hermanos, la palabra del Señor que llama la atención a los fariseos que lo estaban tentando, porque ellos en esa época daban carta de divorcio por cualquier cosa a la mujer. Y entonces el Señor trae ese equilibrio y vuelve ¿a dónde? Al principio, aún antes de Deuteronomio 24. Al principio no era así. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no le dijo, Adán, te presento a Eva y estén unidos hasta que Eva no te cocine bien. Si te cocina mal, te puede divorciar. No dijo eso. Hasta que Eva se porte mal o hasta que vos te portes mal, pueden estar unidos. No dijo eso. El principio de Dios, en el corazón de Dios está que lo que Él unió, el hombre no lo separe. Y el Señor vuelve al principio. Hermanos, en el nuevo pacto, nosotros sabemos que estamos recuperando aquello que era el diseño inicial de Dios. Y nosotros tenemos que volver al corazón, a la fuente,
a la motivación por la cual Dios nos creó, al propósito de Dios inicial por el cual fuimos creados. Y hoy somos capacitados por la gracia del Señor a volver al principio. Ahora dice en el verso 9, atención. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí el Señor habla de una salvedad. Y Él dice, y yo os digo que cualquiera que manda con carta de divorcio a su mujer, se divorcia, repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Por ende, no nos podemos divorciar, salvo en el caso de fornicación. Por ende, esta salvedad, yo creo personalmente, y los hermanos que estamos aquí, que autoriza y no es pecado, porque el mismo Señor dice que solo en caso de adulterio, en caso de fornicación, como la persona ya rompió el pacto uniéndose a otra persona, entonces solamente en ese caso uno podría, no es que está obligado a divorciarse, porque la gracia de Dios, si nuestro cónyuge nos traiciona y se arrepiente, la gracia de Dios nos capacita para perdonar, para avanzar juntos y para ser restaurados. Y ese es el deseo de Dios. Pero si la persona no se arrepiente, el que cometió, el que sufrió la traición, no debemos condenarlo ni juzgarlo si él decide darle divorcio, porque el Señor mismo da esa salvedad. Amén. Entonces, volvamos a 1 Corintios 7. Repetimos que en este caso, Pablo cuando dice si se divorcia, quédese así o se reconcilie, porque no está hablando del caso de fornicación, ¿sí? O sea que si uno se divorcia y no es por un caso de fornicación, no nos llevamos mal, ya no nos aguantamos, no nos soportamos, por enfermedad, por cualquier otro tipo de situación, nos divorciamos, nos separamos. En ese caso, se quedan así o se reconcilian, porque si se unen a otra persona, están en adulterio. Y eso es algo grave. Amén. Ahora Pablo pasa a otra sección y a otro caso de un matrimonio que también puede verificarse en la iglesia. El verso 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hermanos, en la iglesia en Corinto evidentemente entró la mentalidad de que aquellos que escucharon el evangelio por medio de Pablo y se convirtieron al Señor, de los corintios, pensaban, yo me convertí, ahora creo en el Señor, escuché el evangelio, soy santo y tengo que vivir una vida santa, pero mi esposa no se convirtió y mi esposa me va a afectar mi santidad, evidentemente me va a contaminar. Entonces es preferible, Pablo, que yo me separe de mi esposa, porque si ella no se convirtió, ella me va a afectar, me va a contaminar. Era esta la mentalidad que tenían algunos creyentes en la iglesia en Corinto. Pensaban que cuando se convertían tenían que abandonar a sus cónyuges si los cónyuges no se convertían, porque eso iba a traer impureza para ellos. Pero Pablo dice exactamente lo contrario. No es así. Es al contrario. Si vos te convertiste y tu esposa no se convirtió, o si vos esposa te convertiste y tu esposo aún no se convirtió, no te separes, no lo abandones, porque es a través de tu vida que Él es santificado y a través de tu vida que tus hijos son santos. El Señor bendice de manera particular a toda la familia a través de uno que se convierte. Ahora, eso no significa, hermanos, que el marido no creyente se salvó gracias a la esposa creyente. Si acá hay algún marido no creyente, no creas que si tu esposa es creyente vos sos salvo. No.
Acá la palabra que el marido es santificado en la mujer o la mujer en el marido se está refiriendo a que son apartados para salvación. O sea que van a tener mayor posibilidad, porque el deseo de Dios es que ellos también conozcan al Señor y también sus hijos puedan ser santos. Porque la palabra santo significa apartado para un propósito. Entonces no está hablando de que son salvos automáticamente, porque en el versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O sea, es evidente que Pablo no está diciendo que el marido no creyente es salvo automáticamente si la mujer se convierte o viceversa. ¿Se entiende? Pero creyentes, hermanos, amada iglesia, si alguno de ustedes está casado hoy con una persona que no es creyente, no se separe y crea en que el Señor está obrando de manera importante a través de tu vida para que tu esposa o tu marido y tus hijos a través de tu testimonio sean salvos, porque son santificados, son apartados para salvación. Ahora ellos tienen que creer, ellos tienen que arrepentirse, ellos tienen que tomar la decisión. ¿Se acuerdan lo que le dijo el carcelero de Filipos a Pablo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que el Señor quiere es que sea salva toda nuestra casa. Pero ¿se acuerdan lo que hizo el carcelero de Filipos? ¿Creyó y toda su casa se convirtió automáticamente? No, fue a traer a los suyos y les hablaron la palabra. Y entonces los suyos también creyeron y se bautizaron y todos fueron salvos. Así que si el Señor te dio una palabra particular para tu casa, créela. Si el Señor te habló en tu espíritu y te dio y te confirmó de que toda tu casa va a ser salva, agárrala y créela que es para vos. Pero no debemos pensar que si yo soy salvo y mi esposa y mis hijos no son salvos, automáticamente e inevitablemente ellos van a ser salvos. Porque puede darse el caso de que alguno resista a la gracia de Dios. Amén. La salvación es individual, hermanos, ¿sí? Vamos al verso 15. Pero si el incrédulo se separa, atención, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Ahora, si el caso es distinto, si uno de los dos se convierte y el que no se convierte ya no quiere vivir con el nuevo creyente por causa de su fe, la palabra de Dios dice, sepárese y no peca, está libre. Entonces, hermanos, el que está casado se convierte, su esposa no se convirtió y su esposa le dice, ya no quiero vivir contigo por causa de tu fe. Y ella insiste en eso, o él insiste en eso, el creyente, dice Pablo, sepárese, dele carta de divorcio, no está obligado a semejante caso de servidumbre, sino en paz nos llamó el Señor. Y entonces el hermano o la hermana quedan libres. Y libre significa que pueden volver a casarse, porque fue abandonado por causa de su fe. Pero el creyente jamás debe iniciar un divorcio. El creyente jamás debe comenzar un divorcio, porque eso va en contra del deseo de Dios. El Señor lo que quiere es preservar la familia, porque la familia es la base de la sociedad, de la iglesia. La misma Trinidad es una familia. Amén. Así que, hermanos, honremos el matrimonio y hagamos caso a lo que el Señor dice. El verso 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Vuelve a decirlo Pablo. Y ahora Pablo habla a partir del verso 17 hasta el verso 24 de otra sección. Y da a entender aquí Pablo de que en la manera en que el Señor nos llamó, así debemos permanecer. Cuando fuimos llamados para salvación, así debemos permanecer.
Miren lo que dice Pablo en el 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo está remarcando aquí, hermanos, el hecho de que si uno es llamado y está en una condición externa, civil, por ejemplo, uno puede ser judío y uno siendo judío es llamado por el Señor y los judíos tienen la circuncisión en la carne. Y Pablo dice, ¿fuiste llamado siendo judío? No renuncies a tu circuncisión, porque habían algunos que querían operarse de vuelta para quitarse la circuncisión. Y Pablo dice, no, fuiste llamado siendo gentil, no siendo judío, no teniendo la circuncisión, no te circuncide. Y esto es para los judaizantes, que insisten en la circuncisión y dicen que la señal de la conversión es la circuncisión. Eso no es bíblico, eso no está de acuerdo al consejo bíblico. Recordemos que aquí Pablo está representando al consejo de Dios. Aunque Pablo diga en el verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor, no debemos pensar que aquí Pablo está dando su opinión aparte o contrariamente a lo que dice el Señor. Lo único que está diciendo Pablo es que el Señor en su vida terrenal no trató estos problemas. Y ahora Pablo los está tratando con la luz del Espíritu Santo. No debemos decir, bueno, esto dijo Pablo, entonces no tiene mucha autoridad. Este es el consejo apostólico que representa el consejo de Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a los discípulos? En un momento el Señor le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no sois capaces de sobrellevarlas, de soportarlas. Pero cuando venga el Espíritu, Él os anunciará todas las cosas, os recordará, os enseñará y os revelará las cosas futuras. Entonces aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da un consejo. Entonces cuando decimos y leemos, digo yo, no el Señor, no debemos pensar que esa parte no tiene la autoridad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nuestro crecimiento. Amén. Y Pablo aquí remarca el hecho de que lo importante, hermanos, no es lo que la sociedad nos considera, sino lo que somos en Cristo. Nuestra verdadera identidad es ser cristianos, ser nacidos de nuevo. A mí me llama la atención que acá Pablo dice, la circuncisión y la incircuncisión nada es. Lo importante que es guardar los mandamientos. Ustedes saben que en Gálatas 6:15 Pablo dice lo mismo. La circuncisión no vale nada y la incircuncisión no vale nada. ¿Y saben cómo termina? Lo que vale es la nueva creación. Y si nosotros juntamos estos dos textos, podemos ver que el que nace de nuevo debe guardar los mandamientos del Señor. La evidencia de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, es que andamos en los mandamientos de Dios. Estamos estudiando Santiago y una fe sin obras es una fe muerta. Una fe que no existe. ¿De qué le sirve a alguien decir que tiene fe si no tiene obras? Uno puede decir cualquier cosa, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello. Puedes decir todo lo que quieras, pero la evidencia de aquello que manifestás, de que decís con tu boca, se ve con tu diario andar. Amén. Entonces Pablo continúa diciendo en el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo carpintero? Quédate como carpintero. ¿Fuiste llamado siendo futbolista? Quédate como futbolista. ¿Fuiste llamado siendo casado? Quédate casado. ¿Fuiste llamado siendo soltero? Quédate soltero. Lo importante no es tu condición externa, lo importante es tu condición interna, lo que somos en Cristo. Lo que determina realmente y debemos dar valor es que somos cristianos nacidos de nuevo. Y si esta mañana todavía no has nacido de nuevo, arrepentite y cree. Vení a Cristo en fe, porque aunque seas un gran doctor o un gran no sé qué cosa, para el reino de los cielos no sos nada si no estás en Cristo. Y te vas a ir con todo eso
al infierno, a un lugar de tormento. Ayer leía la parábola del rico y Lázaro. Tremendo, hermanos. Tremendo. El rico en un lugar de tormento levanta su mirada, ve a Abraham y ve a Lázaro y le pide por favor que solamente moje un poquito la punta del dedo para refrescarse un poquito en esas llamas en medio del tormento que estaba el rico. Nosotros le decimos a todo el mundo, descansa en paz. Hay una imagen que estuve viendo en algunos estados. En paz descansa y abajo se ve que la persona está sufriendo entre llamas. Porque si no tenés a Cristo, aunque digan y declaren, descansa en paz, estás en un lugar de tormento. Pero si tenés a Cristo, vas a un lugar de reposo, esperando la resurrección de los muertos para el reino del Señor. Así que si no tenés a Cristo esta mañana, vení a Cristo en fe para ser salvo. 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, Pablo dice, hermanos, lo importante, lo más importante, aún si sos esclavo, en el tiempo en que Pablo escribe, la esclavitud todavía existía. Y Pablo dice, aún a los esclavos creyentes, creyente esclavo, no te preocupes mucho por eso. Ahora, si tenés oportunidad de liberarte, claro, aprovecha. Es mejor servir al Señor libre que como esclavo. Pero lo más importante, aún siendo esclavo, ¿qué es? Que sos cristiano. Y en el verso siguiente dice, verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, se dan cuenta, hermanos, aún los creyentes que tienen una condición de esclavitud en aquel entonces, o que tenían una condición de libertad, lo más importante para ellos era su identidad en Cristo, porque el que es libre en la sociedad, cuando se convierte se hace ¿qué? Esclavo de Cristo. Y el que es esclavo en la sociedad, como en aquel entonces, cuando se convierte es hecho libre. ¿Libre de qué? Del pecado, del mundo, de la ira de Dios. Somos libres, aún del poder del pecado, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso, hermanos, debe determinar nuestro andar. Eso debemos valorar por encima de todas las cosas. No tiene tanta importancia lo que sos externamente hablando. Lo más importante es lo que sos internamente hablando. Hermanos, va a llegar el día donde el Señor en su regreso dice que va a manifestar aún su gloria con sus hijos. La manifestación de los hijos de Dios se va a dar. Y lo que está aquí adentro se va a manifestar cuando venga el Señor. Lo importante es si naciste de nuevo o no. ¿Sos cristiano? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Te arrepentiste de tus pecados de verdad y creíste en el Señor? Entonces todo lo demás, hermanos, no tiene mucha importancia. Amén. Dice el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuál es ese precio? Recién recordábamos la sangre. Claro, por la muerte de Jesús, la sangre es el precio, hermanos, que Dios estipuló para comprarte a vos y para comprarme a mí. La sangre de su Hijo amado, imagínense. Fuimos comprados por precio. Por ende, no nos hagamos esclavos de los hombres, del pecado, de la corriente de este mundo, sino vivamos en esa libertad. Dice Pablo en el 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. Así que, hermanos, no te preocupe tanto tu condición externa. Lo que más te tiene que preocupar es la interna, la renovación de ese hombre interior, de gloria en gloria, para su venida y para el reino que va a durar para siempre. Pablo termina este capítulo con el último grupo de personas, la última sección. Vamos a leer, dice el verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Acá vemos de vuelta el mismo principio. Aunque Pablo diga que no tiene mandamiento del Señor, volvemos a repetir, es solo porque el Señor no habló específicamente de estos asuntos
y ahora los está revelando por su Espíritu al apóstol. Amén. Y dice así: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Pablo dice que es mejor, una vez más, que el hombre esté solo, que esté soltero. ¿Por qué causa? Por la necesidad que apremia. En otras traducciones dice por la aflicción presente. En otras traducciones dice por la crisis que venimos viviendo o que vamos a vivir. O sea, Pablo está diciendo, por causa de la dificultad de este mundo y de las crisis, las tribulaciones, las persecuciones, es preferible que uno esté solo. Ya es difícil estando solo, dice Pablo. ¿Cuánto más cuando tenés una esposa y tenés hijos? Entonces Pablo está hablando de esa necesidad que apremia, está hablando de esa necesidad de dificultad en la cual están viviendo y estamos viviendo y vamos a seguir viviendo. Y dice Pablo, es preferible que estén como yo, dedicados plenamente y completamente al Señor. 27. Ahora vuelve a equilibrar el apóstol Pablo. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. O sea, el deseo de Pablo, ¿cuál es? No que uno no se case para sufrir. Al contrario, que uno no se case para evitarle a ese uno aflicciones de la carne. Hermanos, yo estoy casado hace casi 18 años. Y por gracia de Dios, realmente estoy muy contento de mi matrimonio, de mi familia. Pero cuando estaba solo y vivía solo, porque viví un tiempo solo, era diferente. Tenía menos aflicciones en la carne, porque tenía que soportarme solamente a mí y a mi viejo hombre. En el momento que me casé, tengo que también convivir con el viejo hombre de mi esposa. Y también ella debe convivir con el viejo hombre de su esposo. Hermanos amados, aquellos que se van a casar tienen que ser conscientes que el matrimonio trae consigo mismo que aflicciones en la carne. Es una bendición de parte del Señor, pero es una aflicción una bendición en medio de aflicciones. Vamos al culto esta mañana. El soltero se levanta, se lava la cara, se lava los dientes, desayuna, agarra el auto o el micro y llega al lugar de la reunión. ¿Qué aflicción tuvo? ¿Tuvo alguna aflicción? El casado. ¿Es así el casado? Y el que tiene hijos se levanta, la mujer se levanta antes, prepara el desayuno, prepara la ropa. Mientras prepara la ropa le dice a su marido que se cambie. No te pongas esa camisa, ¿por qué te pusiste ese? Ay, el café y el otro. Vamos, rápido. Y salen todos corriendo y a veces hasta nos peleamos en el camino. Es un poco distinto, ¿verdad? Llegar tempranito a la reunión. Entonces el soltero, hermano, respecto al casado, tendría que hacerle día cero. A veces pasa lo contrario. Parece que mientras más solo estamos, menos consagrados somos al Señor. Y Pablo está queriendo totalmente lo contrario. Mientras más solo estás, mejor, porque tendrás más tiempo, más energía, menos distracciones y menos aflicciones para servir al Señor completamente como Él había hecho en su vida. Ojalá tengamos muchos Pablos. Y si algún hermano entre nosotros o hermana decide no casarse, no hay que mirarle medio raro. Este no se casa, este tiene 30 años, no se casa todavía, que es medio raro. Hay que orar por el hermano. Vamos a orar para que te arrepientas. Nada de eso, al contrario. Es una bondad, es una gracia si uno decide quedarse solo para servir mejor al Señor. El problema es que a veces decidimos estar solos para no enfrentar los problemas y seguir viviendo tranquilo mi vida, que yo no quiero que nadie me moleste, que nadie me perturbe mi paz. Imagínense que tengo que compartir el control de la tele con otro. No, ese es mío. Hermanos, Pablo tiene en mente aconsejar la soltería, porque el que es soltero y ama de verdad al Señor puede servir, hermanos, de una forma espectacular al Señor. Amén. Esa es la idea de Pablo. Entonces dice así, hermanos, en el verso 29, pero esto digo, hermanos,
que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Qué palabra, ¿verdad? Pablo dice el tiempo es corto. Algunos creen que Pablo se estaba refiriendo a la venida inminente del Señor, porque ellos tenían la convicción de que el Señor iba a regresar pronto. Y Pablo dice el tiempo es corto. Y otros pueden pensar que Pablo se está refiriendo que el tiempo de nuestra vida respecto a la eternidad es corto. Por esta causa, los que están casados tienen que estar como si no estuviesen casados. ¿Viste lo que dice Pablo? Entonces libre, estoy casado, voy a vivir como si no estuviese casado. Pablo dijo eso. Y la mujer ahí tirada, no le hablamos, no le cuidamos, no le enseñamos, no la protegemos. No. Yo vivo como si... Acá dice. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Pablo está queriendo dar a entender que aún si estamos casados y queremos servir al Señor, no debería ser el estar casado un impedimento para dejar de servir al Señor. Pablo está diciendo que podemos y debemos amar a nuestras esposas, pero jamás amar más a ellas que a Dios. Pablo está poniendo en orden la prioridad. Aunque estés casado, viví como si no lo estuvieses, en el sentido que no tiene que ser un impedimento. Hay solteros que se casan y desaparecen de la iglesia. Me casé y tengo que atender a mi esposa y tengo que cuidar. Sí, hermano. Pero Pablo dice, los que están casados, porque el tiempo es corto, como si no estuviesen casados. No está diciendo que hay que desatender nuestras responsabilidades. ¿Se entiende la idea? Dice más Pablo. Los que lloran como si no llorasen. Hermanos, ¿llorar es pecado? No, somos hombres. ¿Jesús lloró? Claro. Ese es nuestro ejemplo. Si llorar fuese pecado, entonces Jesús hubiese pecado. Llorar no es pecado. Podemos llorar. Inclusive la Biblia dice que nos debemos llorar con los que lloran. Pero hermanos, mientras lloramos no perdemos el gozo y tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza que está guardada en los cielos para nosotros. Pablo dice a los tesalonicenses, hermanos, no quiero, 1 Tesalonicenses 4:13, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, de los que mueren, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Quiere decir que el creyente puede llorar, pero sin perder la esperanza. No puede llorar y llorar y llorar como llora el mundo. Hermano y hermana, todavía no nos pasó en la iglesia que uno de nosotros parte con el Señor, pero va a pasar tarde o temprano, a no ser que el Señor venga antes. Nosotros no podemos llorar uno que parte como llora el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Ahora, no significa que no podemos llorar. Debemos expresar esos sentimientos, pero nunca olvidando, nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos esperanza. Dice, los que se alegran como si no se alegrasen. Es legítimo alegrarse, hermanos. A veces un logro personal, una realización profesional, algo que nuestros hijos logran, un casamiento, la venida de un hijo. Claro que hay que alegrarse, pero esa alegría no debe ser superior a la alegría que deberíamos tener porque nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando volvieron de reprender a los demonios? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No os alegréis tanto por eso, sino porque vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué te da más alegría? ¿Que ganes Cerro y Olimpia? ¿O que sos salvo? ¿Qué te da más alegría cuando te pagan el sueldo y el aguinaldo enterito y anticipado inclusive? ¿O que tus pecados han sido perdonados? ¿Amén? ¿Se entiende la idea del apóstol? Entonces dice, y los que compran como si no poseyesen. Hay algunos hermanos que piensan que el cristianismo es un cristianismo solo de seriedad. No tiene que tener cara seria, no puede disfrutar, no puede alegrarse. No, eso es pecado, eso está mal. No está diciendo eso Pablo. Podemos alegrar y podemos hasta comprar cosas. No es pecado comprar cosas. Lo que es pecado es
que nuestro corazón no esté dispuesto a renunciar rápidamente a esas cosas. Hermanos, ¿se acuerdan lo que la iglesia primitiva vivía en Hechos capítulo 4? Dice, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía. Quiere decir que habían hermanos que seguían teniendo sus posesiones, pero tenían una actitud de decir, estas posesiones que yo tengo y sigo teniendo no son mías. Y tenían todas las cosas en común. Amén. Esa es la actitud, hermanos. Cuando compramos cosas y nos aferramos a esas cosas y no podemos renunciar a esas cosas, estamos cometiendo un error delante del Señor. Entonces nuestra actitud debe ser, claro, comprar, pero no. Que nuestro corazón no se case con esas cosas, sino que estemos desprendidos de las cosas de este mundo. Los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. O sea que ¿es pecado disfrutar? No. No. ¿Es pecado casarse? No. ¿Es pecado llorar? No. ¿Es pecado alegrarse? No. Pero si todas estas cosas apagan nuestra ciudadanía, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra vida eterna, entonces sí nos están dañando. ¿Saben lo que dice Pablo en la primera carta a Timoteo al capítulo 6 acerca de los ricos? Vamos a leer. Primera de Timoteo capítulo 6. Dice así. Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano y hermana, si el Señor te da comida, disfruta de la comida. Podemos disfrutar del cielo, del mar, del río. Cuando uno va al interior, ¿no es lindo ver la naturaleza? Y disfruten de la naturaleza, disfruten de un día libre, disfruten de las bendiciones que el Señor les da. Pero como si no disfrutasen. O sea, considerando siempre que este mundo, como dice el versículo, pasa, no permanece para siempre. Pero este mundo lo creó Dios. Y el mundo y la creación de Dios expresan la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Hermanos, este mundo va a pasar y va a dejar espacio a una nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra. 32 dice así, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces la idea de Pablo, hermanos, se repite aquí. Lo que Pablo está aconsejando es porque el deseo de Pablo es que sin impedimentos, sin distracciones, sin aflicciones, podamos servir al Señor. Y aquellos que tienen estas posibilidades y tienen el don de soltería y el don de continencia y han decidido en sus corazones quedarse solos, sirvan al Señor marcando la diferencia. Porque van a ser más responsables delante del Señor respecto al otro que tuvo menos tiempo y más distracciones. Porque el marido, hermanos, se tiene que ocupar del Señor, pero también de su esposa y de cómo agradar a su esposa. Eso es algo bíblico. Y la mujer se tiene que ocupar del Señor y no descuidar los asuntos del Señor, pero también de agradar a su esposo. Amén. Esa es la cristiana y el cristiano, el hombre piadoso. Vamos a terminar con los últimos versos. Dice así la palabra en el 36. Vuelve Pablo, hermanos, a equilibrar el asunto. Como él en el versículo 35 había dicho que lo que él quería era que se acercasen sin impedimento al Señor, dice ahí. Pero si alguno piensa en el 36 que es impropio para su hija virgen que se
que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Yo tengo 3 doncellas, no una. Y acá dice la palabra que el padre, hermanos, es importante que los padres estemos involucrados en la vida de nuestros hijos, aun en cuanto al matrimonio. Que no digamos, casate con quien querés, como querés, cuando querés, que estemos ahí acompañando, direccionando, ayudando, apoyando, dando nuestro ok, nuestra bendición a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y si uno está decidido darla en casamiento, que se case. 37. Pero puede ser que el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. Vuelvo a repetir, Pablo está poniendo como mejor la soltería por los motivos que estuvimos explicando. ¿Sí? Amén, hermanos. Porque la doncella, la virgen, que decide permanecer virgen para el Señor, va a tener más tiempo, menos distracciones para servir al Señor, menos aflicciones en la carne para servir al Señor. Que el Señor nos conceda muchos solteros que tengan en el corazón servir al Señor para su gloria, dedicarse plenamente al Señor. Pero si no tienen don de continencia, cásense y honren al Señor a través del matrimonio. Amén. Entonces dice en el verso 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí entonces vemos la tercera causa por la cual una persona puede volver a casarse. Dijimos, una causa es si hay fornicación, si hay adulterio. En ese caso, la persona ofendida, la víctima, puede ¿qué? Disolver el matrimonio y divorciarse. Y en ese caso queda libre para volver a casarse. En el caso de que es abandonado por causa de su fe y el otro se divorcia, el otro le da el divorcio, uno le da el divorcio y queda libre. Y en el caso obviamente de que su marido o su esposa muera, también queda libre para volver a casarse. Amén, hermanos. Señor nos ayude a tener claridad. Yo sé que estos temas son delicados, no todos los hermanos tienen la misma posición. Hay hermanos que pueden pensar distinto, así que yo lo hago con mucho respeto y convicción de lo que veo por la palabra. Dice entonces Pablo en el 40. Dice, la mujer que muere, que enviuda, queda libre y se puede casar, hermano, con quien quiera se puede casar. Eso dice Pablo. No estemos ahí diciendo, no, ella puede casarse con quien quiera, con tal que lo haga en el Señor. Con quien quiera de los creyentes. Porque la palabra dice claramente que no debemos unirnos en yugo desigual. Que tiene que ver el creyente con el no creyente. Eso nos va a traer muchas más aflicciones y sufrimientos y dolores de cabeza. Y acá hay personas en la iglesia que han vivido experiencias muy dolorosas. Casándose ya como creyentes. Imagínense casándose con un no creyente. ¿Cuánto más? Amén. Y esos dolores a veces quedan por mucho tiempo hasta que el Señor sana nuestros corazones por su palabra, su espíritu y la comunión con los hermanos. Así que si te querés casar viudo, casate con quien quieras, con tal que lo hagas en el Señor. Dice Pablo, pero a mi juicio, el verso 40, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces Pablo vuelve a decir que para él es preferible que se quede solo o que se quede sola para poder servir mejor al Señor. Así que si tenés ese deseo de servir al Señor, sé libre, no te sientas incómodo si decidís en tu corazón no casarte para dedicarte plenamente al Señor. Son casos no tan comunes y normales, pero son casos que pueden suceder aún entre nosotros. Y nadie debe juzgar, ni condenar, ni decir algo raro. Y si estás casado y estás casada, honremos nuestro matrimonio, honremos a nuestras esposas,
no nos neguemos el uno al otro, seamos conscientes de que ya no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo. Y hermanos y hermanas, lo que nos debe definir, lo que debe marcar la diferencia en nuestras vidas, no es lo que somos en la sociedad, sino lo que somos en Cristo Jesús. Eso debe marcar. Sos cristiano, sos nacido de nuevo, has sido sellado con el Espíritu Santo, has sido comprado por precio. Amén. Si hoy, esta mañana, todavía no has entendido la necesidad de recibir al Señor en tu corazón, todavía no has entendido la necesidad de venir a Cristo con un corazón sincero para ser salvo, vení a Cristo, arrepentite de tus pecados y cree en el Señor para ser salvo, porque Él pagó el precio por tus pecados. Vamos a orar esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas tus consejos. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ponerlos en práctica, a atesorarlos. Señor, y a servirte en la condición en la cual tú nos has llamado, Señor, sin renunciar a ella, sino sirviéndote a través de ella. Señor, lo importante es que somos hijos tuyos, que somos ciudadanos celestiales, más allá de nuestra profesión, nuestra nacionalidad aquí en la tierra, nuestros rasgos caracteriales, culturales. Tu iglesia está compuesta, Señor, de todo tipo de gente, de lengua, de raza, de tribu, Señor. Porque tú has querido convocar a todos para que todos sean uno en Cristo. Ya no hay varón, mujer, griego, ya no hay judío, Señor, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Somos uno, somos un cuerpo y queremos servirte, Señor. Te pido, Señor, que podamos invertir el tiempo que nos queda sirviéndote como lo hizo tu apóstol, Señor, considerando que aunque estemos solos o casados, que eso, Señor, no sea ningún impedimento para poder ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Señor, que honremos nuestra familia, los que estamos casados, pero que por encima de todo te amemos a ti, Señor. En la medida que te amamos, vamos a amar mejor, cuidar mejor y ordenar nuestras prioridades en nuestras casas. Y aquellos que están solteros, Señor, bendice sus vidas. Si tienes matrimonio como un don para ellos, que puedan casarse y honrarte a través de matrimonios. Y aquellos que tienen un llamamiento a ser solteros para servirte, confirma eso en sus corazones, Señor, y que puedan ser guerreros, guerreras para tu gloria y para tu reino, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos has llamado así como estábamos y nos pides que no renunciemos a nuestro estado, sino que te sirvamos así, en el momento, en la condición en la cual nos llamaste. Gracias porque pagaste un precio alto por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.